¿Qué va a pasar con Zelensky? Vamos a hablar sobre él. ¿Quién es él? Él es una persona que tiene un ego muy grande, que fue una mala decisión del gobierno. Por eso les digo, nosotros tenemos que orar mucho por Colombia y el mundo porque esas malas decisiones dañan el futuro de los países. Lo peor que Ucrania pudo haber hecho fue ponerlo a él de presidente. Él es una persona, bueno, él es actor, él es cómico, estudió derecho, pero es una persona completamente egocentrista y es una persona que solo piensa en él. Perdónenme lo que yo les estoy diciendo, algunos se van a emberracar conmigo. Es lo que el Señor me ha mostrado. Él solo piensa en él y él, sí, claro, yo debo de ser también honesto y decir, han resistido, son berracos y todo. Pero, él lo hace es pensando en él. Él es una persona que piensa, él es una persona que él es muy emocional y piensa solo en el momento y no analiza la situación. Desde que él entró a la presidencia tenía dos objetivos, porque es que ellos quieren ser más europeos de los europeos. Entonces, entrar a la OTAN, porque eso es protección, eso es armas, eso es plata, y a la Unión Europea. Por eso hace unos días pidió entrar a la Unión Europea. Cosa de que él está desfasado de la realidad de lo que se está viviendo. Claro, ellos se prepararon porque Estados Unidos, es que esto es un tema de hace tiempo, y entonces ellos sabían que en algún momento podría llegar, ¿no? El cuento del lobo, viene el lobo, viene el lobo, viene, ah, no vino, no vino, ah, bueno, entonces no viene. Y a él se le advirtió y a él se le dijo, mire, Rusia lo va a invadir, hermano, lo va a invadir. No, eso no pasa nada, aquí no es normal, eso dejen de hacer espectáculos. Y dicho y hecho. Entonces, él es una persona que quiere dinero. Ahorita dijo que le perdonaban la deuda externa, cosa que muy difícil le van a apoyar en eso. ¿Por qué? Porque si a él le perdonan la deuda externa, tendrían que perdonársela a muchos otros países que están en conflicto y han tenido guerra, como la entrada a la Unión Europea. Ahí es que ellos se pueden parar y aplaudirles, y bravo, estamos contigo y te apoyamos, y yo le mando armamento y le mando gente, pero de meterse realmente, ninguno, ninguno, porque sabe lo que les espera pierna arriba y ellos son inteligentes y ellos piensan en su pueblo. A ver, yo le quiero que entienda lo siguiente. Le voy a poner este ejemplo. Si Estados Unidos invade Colombia, que eso no va a pasar, confiando en el Señor nunca, si llega a pasar, bueno, esperemos a ver. Si llega, algunos dirán, uy, sería lo mejor, otros dirían sería lo peor. No vamos a entrar a discutir eso. El gobierno, mire, un ejército muy bueno es el colombiano. Los soldados colombianos son berracos. En FARC, aéreo, marítimo, policía, son berracos. Esto también sumaría a muchos grupos emergentes y disidencias de la FARC y de la ELN y de toda esa cuestión. Se meten y más de un colombiano nos metemos porque nos vamos para la guerra. Pero debemos de ser muy conscientes de que nosotros no vamos a vencer el ejército americano. ¿Qué va a suceder? Una gran matazón. ¿Qué es lo que está pasando allá? Una gran matazón. Es un irresponsable que coge a los... sí, claro, yo entiendo que cada nación, su pueblo tiene derecho a defenderse. Claro, total, no digo que no. Y voto porque cada nación es libre de hacerlo. Y eso yo estoy de acuerdo 100%. Pero decirle a los ciudadanos ármense y vengan y peleen, déjeme decirle que eso es paupérrimo, eso es usarlos como carne de cañón, lo que han estado utilizando estos días. Por eso los rusos se han mantenido quietos en muchos lugares, han ido avanzando, pero no, o sea, no han desplegado todo su poder porque no quieren que se vuelva una gran masacre, pero si Zelensky no baja la cabeza y se sienta, él reconoce. Es que él siempre se ha creído más que los demás y se ha creído más que Rusia y que Putin y que él puede hacer muchas cosas y que él puede ganar la guerra.
Mano, tenemos que estar conscientes del problema tan berraco que están viviendo. Que sí, Estados Unidos, Europa los apoya, pero eso no es nada. A la hora de la verdad, eso no es nada. Es el mismo ejemplo. Vienen los americanos, nos invaden. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a negociar. Vamos a negociar. Putin le dio espera para no entrar. Pero él siempre siga con lo mismo. No, yo quiero estar en la OTAN, yo voy a estar en la OTAN, yo voy a estar en la OTAN. ¿Y OTAN qué es? Ya sabemos qué significa que la OTAN se meta a Ucrania. Y claro, y Putin entonces le dio más fuerza para ese proyecto que ya venía desde antes, que quería hacerlo, sea ahorita, más adelante, pero el hecho era si Zelensky y el gobierno ucraniano hubieran manejado con más prudencia y hubieran manejado las cosas mucho mejor y se hubieran acercado más al gobierno de Putin, más que al gobierno occidental, esto no sería así. Como lo que está pasando en Bielorrusia, que son los títeres de Rusia, sí, claro, pero es que no los están matando. Mire, hay algo muy importante, es que un buen dirigente, primero que todo, piensa por su país, por su gente. Y hay que reconocer, mire, yo no puedo pelear contra algo, así tenga armamento, así tenga capacidad. Hermano, tengo que entender que es uno de los más preparados ejércitos del mundo, tienen dinero, tienen recursos, tienen armamento, tienen de todo. Yo no me voy a poner a que me maten a todo mi pueblo. Eso es algo que nosotros debemos de entender, sí, que es honorable, que es un honor, que lucha, sí, pero está en un búnker por allá metido, sale a hacer declaraciones, le está dando vueltas a la cosa. Esto va a hacer de que Putin se emberraque más y haya una matazón. Ahorita lo que empieza, lo que se va a ver es mucho más fuerte. Y Putin, mire, si Zelensky no baja la guardia, Putin lo va a buscar hasta debajo de las piedras y lo va a volar. Eso tengámoslo muy presente. Que he visto que dentro de lo que queda del gobierno hay una división interna. Hay una mujer que es muy posible que lo vaya a suceder a él. Una mona. Bueno, hay una mona también que yo veo que va a tratar de hacerle la vuelta a Putin, pero pues ojalá, bueno, eso está en las manos de Dios. Yo no puedo decir que mate al uno, mate al otro. Pero está en las manos del Señor y oramos. Esta es otra mona que está ahí como que se va a partir, se va a ir. O sea, la situación es tan terrible que va a llegar un desmembramiento dentro del partido de Ucrania. Y va a salir una mujer que va a hacer que lo saquen a él. Eso es lo que he visto. Esperemos a ver qué sucede. El hecho es que tenemos que orar porque esto no va a ser ya. No se va a detener, esto no va a ser de un momento a otro. Значить так, я тут, ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу. Pocos esperaban que en 2019 Volodymyr Zelensky, el entonces comediante de la televisión ucraniana sin experiencia política, llegara a convertirse en presidente de Ucrania. Pero lo hizo. Y desde la presidencia, Zelensky enfrenta hoy el que es el mayor desafío para Europa desde la Segunda Guerra Mundial, la invasión rusa de Ucrania. En este video te contamos quién es Volodymyr Zelensky, el presidente poco convencional que se enfrenta a Putin. Всі ми тут. Наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Nacido en la ciudad central de Kryvyi Rih, de padres judíos, el presidente de 44 años, que ha dicho que es el objetivo número 1 del ejército ruso, se ha mostrado caminando por las calles de la capital durante la invasión, llamando a los ucranianos a defender a su país. Con sus declaraciones y videos en modo selfie, el presidente ha movilizado a la nación y ha dado voz a la indignación y la resistencia de su pueblo frente a la agresión rusa, según apuntó a Stephen Mulvey de la BBC en su perfil sobre Zelensky. Impulsada por este liderazgo en
en tiempos de guerra, la popularidad de Zelensky entre los ucranianos se ha disparado. Julia McGuffey, editora jefa de la página web Novoye Vremya, cuenta desde Ucrania cómo muchos en el país han cambiado rápidamente su visión sobre el presidente tras la invasión. Pero el capítulo de la invasión es solo el último de la corta pero ajetreada vida política de Zelensky. Aunque mucho se habla de su carrera como comediante que abandonó por la presidencia de Ucrania, Zelensky estudió economía y se graduó de Derecho en la Universidad Económica Nacional de Kiev. Al principio, muchos se tomaron su candidatura a la presidencia de Ucrania como una broma. Pues para empezar, llegó a la política luego de interpretar su rol más famoso como comediante en la serie de televisión El Servidor del Pueblo, el mismo nombre que le puso luego a su partido político. En la serie, Zelensky interpretaba a un profesor de escuela catapultado a la presidencia después de que un estudiante publicara y se hiciera viral un video de él criticando la corrupción en la política. Y fue precisamente la lucha contra la corrupción la propuesta estrella de su campaña y que logró conectar con el electorado en un país que ocupa el lugar 122 de 180 en el ranking de Transparencia Internacional, la organización independiente que rastrea el índice de percepción de la corrupción en el mundo. Esto, junto a la imagen de Zelensky ajena a la política tradicional y su propuesta de paz para el este del país, donde desde 2014 estalló la guerra del Donbass entre el ejército ucraniano y fuerzas prorrusas apoyadas por Moscú, ayudaron a que Zelensky pasara rápidamente de candidato improbable a arrasar en las elecciones que ganó con el 73% de los votos. Pero su gran popularidad y sus ambiciosas promesas no fueron fáciles de sostener. Respecto a la corrupción, su campaña no estuvo exenta de polémica, ya que contó con el apoyo del cuestionado oligarca Igor Kolomoisky, quien está bajo investigación en Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero y fraude. Y en Ucrania, los oligarcas están asociados a la corrupción desde la independencia del país tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991. Fue entonces cuando ese pequeño grupo de personas, los llamados oligarcas, se enriquecieron comprando activos estatales a bajo precio cuando la economía ucraniana pasó de la propiedad estatal que regía la Unión Soviética a la privatización. Y son los oligarcas quienes controlan la vida económica y política del país. En campaña y una vez en el poder, Zelensky ha prometido eliminar este sistema, prometiendo lo que ha llamado la desoligarquización del país. Aunque muchos cuestionaron que fuera precisamente uno de los oligarcas más conocidos en Ucrania quien financiara su campaña. Zelensky también fue uno de los presidentes mencionados en los Pandora Papers, la investigación internacional que develó cómo los poderosos escondían su dinero en paraísos fiscales, algo que también afectó a su imagen. Cuando el escándalo salió a la luz, un asesor de Zelensky dijo que el presidente había creado las empresas offshore para proteger sus ingresos contra las acciones agresivas, dijo, del gobierno del entonces presidente Viktor Yanukovych, un aliado del Kremlin. Y respecto a la guerra del Donbass, lejos de traer la paz, las negociaciones de Zelensky con Rusia, tras un conflicto de 8 años, tuvieron avances limitados. Todo esto llevó a que su popularidad fuera cayendo en Ucrania, y fue en este contexto que Zelensky se inclinó por impulsar de nuevo la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos, una línea roja para Putin. Recordemos que un intento de asociación de Ucrania con la Unión Europea en 2013 estuvo en el origen del conflicto actual entre Rusia y Ucrania, pues Putin y fuerzas ucranianas prorrusas se opusieron a que Ucrania se acercara a Occidente, lo que generó fuertes manifestaciones en el país y estuvo entre los detonantes de la anexión rusa de la península de Crimea y de la guerra del Donbass. En septiembre de 2020 se aprobó la nueva estrategia de seguridad nacional de Ucrania impulsada por Zelensky, precisamente con el objetivo de ser miembro de la OTAN. Aunque la alianza militar no ha aceptado aún a Kiev entre sus miembros, ha dicho que como país independiente es libre de unirse a la alianza. Y esto es algo a lo que Putin se opone abiertamente. Desde hace décadas el presidente ruso ha insistido en que la expansión de la OTAN hacia sus fronteras amenaza la seguridad de Rusia. La respuesta rusa fue la movilización de miles de tropas hacia la frontera con el este de Ucrania. Primero, Putin reconoció las regiones prorrusas del Donbass de Donetsk y Luhansk como independientes, un acto que la comunidad internacional consideró como una violación a la soberanía de Ucrania.
y 2 días más tarde, el 24 de febrero de 2022, ordenó la invasión a Ucrania. Ahora el país se enfrenta a un desafío descomunal frente al poderoso ejército ruso bajo el liderazgo de Zelensky, un político poco convencional convertido por las circunstancias en un líder de guerra. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Te recordamos que en bbcmundo.com y en nuestras redes sociales estamos dando amplia cobertura a esta invasión rusa de Ucrania. ¿Qué te pareció este video que acabas de ver? Escríbelo acá abajo en los comentarios, que siempre los estamos leyendo. Si te gustó, si te pareció interesante, compártelo. Y si te gusta lo que hacemos en BBC Mundo, entonces suscríbete a nuestro canal. Ya nos vemos en el próximo video. Chao. La artillería comenzó a pelear contra nosotros. Mostramos quiénes somos. Hemos podido mostrar a nuestra gente antes de comenzar a cautivar gente. No hemos torturado. Seguimos siendo humanos aún en el día 4 de esto. El día 5, el terror de esto seguía contra niños, contra ciudades, y la artillería ocurría contra el país, incluyendo hospitales, y eso no nos quebró. Y eso nos dio una sensación de verdad. En el día 6, los rusos lanzaron cohetes contra el lugar en donde los rusos mataron nazis en la Segunda Guerra Mundial, y 80 años en que los rusos los golpearon por segunda vez, y hasta las iglesias son destruidas por la artillería. En el día 8 hemos visto tanques rusos golpear la planta atómica, y todos debían entender que esto es un terror contra todos. El día 9 hubo una reunión de la OTAN sin el resultado que queríamos. Sí, sentimos eso. Sentimos lamentablemente que las alianzas no trabajan siempre adecuadamente, y la zona de no vuelo no puede ser aplicada. Y el día 10 Ucrania comenzó a protestar. El detener. El día 11 los niños y ciudades eran golpeadas, y hospitales también, con los cohetes y artillería constantes. Y ese día nos dimos cuenta de que Ucrania se volvió un héroe. En las ciudades, los niños se convirtieron en adultos. En el día 12, las pérdidas del ejército ruso excedieron a 10.000 personas muertas, y también incluyendo el general, y eso nos dio esperanza de que habrá algún tipo de responsabilidad o responsabilización para esa gente en la corte. El día 13, en la ciudad de Mariupol, que fue atacada por fuerzas rusas, un niño fue asesinado. No permiten ningún alimento, agua. La gente entró en pánico. Creo que todos pueden escuchar que la gente no tiene agua allí hace más de 13 días, y de esta situación más de 50 niños han sido asesinados. Estos son los niños que podrían haber vivido, pero nos lo quitaron. El Reino Unido, Ucrania, no pedimos esto.
Los ucranianos no buscaron ser grandes, pero se han convertido en grandes en los días de esta guerra. Somos el país que estamos salvando a la gente a pesar de tener que combatir a uno de los ejércitos más grandes del mundo. Tenemos que combatir a los helicópteros, cohetes. La pregunta para nosotros no es ser o no ser. No debería ser una pregunta. Luego de 13 días, esta pregunta podría haber sido preguntada, pero ahora puedo obtener su respuesta definitiva. Definitiva es de ser. Y quisiera recordarles que el Reino Unido ya ha ayudado. No nos daremos por vencidos, no perderemos. Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cualquiera sea el costo. Pelearemos en los bosques, en los campos, en las calles, en las costas. Quisiera agregar que lucharemos en las costas de distintos ríos. Solicitamos su ayuda, la ayuda de los países civilizados. Estamos agradecidos por esta ayuda. Estoy muy agradecido a usted, Boris. Gracias. Aumente la presión de las sanciones contra este país y por favor reconozca este país como un estado terrorista y por favor asegúrese de que nuestro espacio aéreo ucraniano sea seguro. Haga lo que sea necesario y lo que está estipulado por la grandeza de su país. Lo mejor para Ucrania y para el Reino Unido. Para hacer frente al asedio, Ucrania suplicó por más aviones de combate. Hoy Polonia dijo que entregará todos sus jets MiG-29 a Estados Unidos bajo un acuerdo que le permitiría al ejército ucraniano utilizarlos. Sin embargo, el Pentágono respondió que no ve sostenible la propuesta de Polonia. Al frente de la resistencia, el presidente Volodymyr Zelensky hoy dijo en un mensaje al Parlamento británico que no se rendirán y que Ucrania lucha contra las tropas rusas como Inglaterra lo hizo contra los nazis, a lo que respondieron con una ovación de aplausos. Después, en un video desde Kiev, aseguró que, aunque sea difícil, ganarán.